empezar a platicar. ¿Se recuerdan que estábamos viendo el juicio ordinario laboral debido al conflicto colectivo de carácter jurídico? Entonces, hoy vamos a hablar algo de la apelación, pero vamos a comparar las apelaciones, la apelación del juicio ordinario laboral y la apelación de las sentencias arbitrales. Ambas apelaciones están relacionadas con los dos conflictos, ¿verdad? Si hablamos de la apelación del juicio ordinario laboral, es el conflicto de carácter jurídico. Si hablamos de la apelación de la sentencia arbitral, es el conflicto colectivo de carácter económico-social. Esa es la relación de esas apelaciones que vamos a platicar algo. Pero como un preámbulo, compañeros, habrá que recordar qué es la apelación, ¿verdad? La definición de la apelación. ¿Alguien nos puede decir algo, compañeros? ¿Qué debemos entender por la apelación? ¿Se recuerdan del curso anterior? Es un recurso horizontal. Es un recurso vertical. Sí, esa es una de las características de la... ¿Para qué sirve? ¿Para qué si la me busco yo con una apelación? Sentencia. Bueno, la compañera menciona que en principio no estamos de acuerdo con la sentencia, ¿verdad? Eso es importante. Porque obviamente si la sentencia fue emitida en atención a lo que me interesa, pues obviamente no se va a presentar un recurso de apelación. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Pero lo que yo busco con una apelación, compañeros, es que un tribunal superior, digamos que otro tribunal, un tribunal superior, revise lo que hizo el inferior. ¿Ya? El juzgado de primera instancia, por ejemplo, de trabajo, pudo haber emitido una sentencia en determinado sentido. Pero lo que yo busco con la apelación es que un tribunal jerárquicamente superior, que es la sala, revise lo resuelto por primera instancia. Y otro compañero dijo ahí que era un recurso. Sí, es uno de los recursos judiciales, ¿verdad? Hay que recordar que el Código de Trabajo tiene recursos judiciales y recursos administrativos. ¿Se recuerdan de eso? ¿Cuáles son los recursos administrativos del Código de Trabajo? Que son los mismos del ámbito de la ley de organización administrativa. Lo único es que los procedimientos es diferente. Es la revocatoria y la reposición es lo mismo, ¿verdad? Digamos en cuanto al nombre. La denominación en el ámbito laboral hay recursos administrativos, revocatoria, reposición. La vía procesal sí es diferente a la establecida en la ley de organización administrativa. Ustedes ya vieron administrativo, ya pasaron por ahí en el 17 bis, si no mal recuerdo, de la ley del contencioso administrativo, que excluye la materia laboral de esa ley. ¿Alguien la tiene por ahí que nos lea el 17 bis? Ahí está la compañera. Artículo 17 de la ley de los contenciosos administrativos. Ámbito de los recursos administrativos de revocatoria y reposición serán recurridos medios de impugnación ordinarios en todas las administraciones públicas centralizadas y descentralizadas o autónomas. Se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución deba conocer los tribunales de trabajo y previsión social. 17 bis. Excepciones. Se exceptúan en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la sustanciación de los recursos de disposición revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código de Trabajo y por el Código Tributario respectivamente. Ese es el fundamento legal, compañeros. Es el 17 bis de la ley de contencioso administrativo, que como ustedes pueden observar es un artículo bis, ¿verdad? El 17 bis. Esto quiere decir que se les había olvidado hacer esa excepción. Esa es una reforma a la ley. Inicialmente, cuando emiten la ley,
la idea era que en toda la administración pública, de cualquier materia, pudiera estar aplicable esta ley de lo contencioso administrativo con su recurso revocatorio de reposición. Sin embargo, después corrigen la plana y emiten el 16 bis, donde dice que en materia laboral y en materia tributaria no se aplica esa ley. Y entonces nos vamos al Código de Trabajo, que está plenamente regulado el artículo, uno de los artículos, la revocatoria de la reposición con trámites diferentes. Pero eso no nos interesa tanto hoy, pero quería que lo recordaran, compañeros, que en materia laboral y tributaria no se aplica la ley de lo contencioso administrativo. Son leyes especiales. El Código de Trabajo en este caso. Bueno, pero volviendo a la apelación, compañeros, les dije que, bueno, más o menos hagamos una definición, ¿verdad? Que podría decir que es un medio de impugnación, si alguien quiere escribir, sería un medio de impugnación que busca que un tribunal superior revise, la resolución emitida por un órgano jurisdiccional inferior ¿La resolución qué dijo, Lee? la resolución emitida por un órgano inferior, un órgano jurisdiccional inferior, a efecto de que sea revocada o modificada. Hay punto, ahí estaríamos con la definición. Que sea revocada o modificada. Cuando vemos las facultades que tiene una sala de la Corte de Apelaciones, es que puede revocar, es decir, la puede dejar sin efecto, o puede modificarla. En estos dos casos tiene que emitir, dice la ley, la resolución que en derecho corresponda. Pero también puede confirmar. Por supuesto que si yo estoy presentando la apelación, lo que menos quiero es que confirmen la resolución apelada. Lo que quiero es que la revoquen total o parcialmente, o que la modifiquen en su caso. No hay casación ahí. Igual. No, hombre. Bien, eso sería en cuanto a la definición. Recurso vertical, ¿verdad? Otro subtítulo. El recurso vertical. Fíjense que la doctrina, cuando se refiere a los medios de impugnación, algunos de ustedes ya lo habrán leído por ahí o se lo comentaron al profesor Chili. Se hace una clasificación de remedios procesales y de recursos propiamente. Los remedios procesales son aquellos que se interponen y que se van a sustanciar ante el mismo órgano que emitió la resolución. Por ejemplo, si el juez 15 de trabajo, por ejemplo, emite una resolución y esa resolución puede ser objeto de aclaración, por ejemplo, se plantea recurso de aclaración, eso en realidad, aunque la ley le dice recurso, en realidad dicen los doctrinarios que es un remedio procesal, porque ese mismo juez 15 va a revisar su resolución y va a decir, bueno, la aclaro, la modifico, la aplico, ¿verdad? Pero es en atención a que es el mismo órgano jurisdiccional que resolvió el que conoce del remedio procesal. No sale de ese ámbito. Ahora bien, se dice que un verdadero recurso es aquel que se tiene que elevar a un órgano superior. Es decir, volvemos al juzgado 15, hipotético, un caso. Si emite una sentencia que sea desfavorable para el patrono, por ejemplo, el juzgado 15, en un juicio ordinario laboral, entonces lo que va a hacer el interesado, la parte procesal, es plantear la apelación.
que se entendería que es un verdadero recurso porque en virtud de esa apelación se van a elevar las actuaciones a la sala de apelaciones y que la sala va a entrar a conocer los argumentos que tuvo el juzgado y el juez 15, por ejemplo, al haber emitido una sentencia condenatoria en contra de un patrón que está apelando. Entonces, el recurso vertical es aquel, ya llegando a lo del subtítulo, el recurso vertical es aquel recurso que se interpone. La idea fundamental es que el recurso se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, quien lo eleva a un órgano jurisdiccional superior, quien lo eleva a un órgano jurisdiccional superior, quien conoce y resuelve el recurso. Quien conoce y resuelve el recurso. Es decir, compañeros, ahí sería punto. Es decir, que se presente una apelación ante el juzgado que emitió la sentencia no quiere decir que ese juzgado la tenga que conocer. Lo único que hace el juzgado cuando se interpone una apelación es establecer si eso no es procedente, si se admite o no se admite. Si notifica, ¿va? Si está bien interpuesto y procede el recurso de apelación, lo va a admitir para su trámite. Que la ley y la doctrina usa varios términos para llamar a eso, pero lo tal vez más entendible es que se admite o no se admite para su trámite. Pero eso mismo quiere decir, por ejemplo, otorgar o no otorgar la apelación. Hay tribunales que dicen se otorga la apelación, es decir, se admite para su trámite, o no se otorga la apelación, se entendería que no se está admitiendo para su trámite. En otra parte se dice también conceder o no conceder. Se concede la apelación, quiere decir que se está admitiendo para su trámite. No se concede, no se admite para su trámite. ¿Ya? Entonces, entonces la apelación es por excelencia un recurso vertical, ¿verdad? Que se plantea ante un juzgado inferior, eleva las actuaciones y él es el órgano superior el que revisa y resuelve. Órganos jurisdiccionales, vamos al otro subtema. Órganos jurisdiccionales intervinientes. ¿Se recuerdan ustedes cómo se llaman los órganos que intervienen en la apelación? ¿Cómo se llama el juzgado 15 de trabajo, por ejemplo, que emitió la sentencia que yo voy a apelar? ¿Cómo se le llama a ese tribunal? ¿Alguien se recuerda? Ahí estamos. Y es el juez acuo. El juez acuo es como acuo. A y luego separado cuo. Con la Q, la U y la O. Acuo. Ese juez acuo es el juez que emitió la resolución que es objeto de impugnación. ¿Cómo se llama el otro? El que recibe. El tribunal adquere. El tribunal adquere. Este tribunal adquere es el tribunal que va a conocer y resolver la apelación. Es el tribunal superior que conoce y resuelve la apelación. Entonces ahí estarían los dos órganos, ¿verdad? El inferior. Y esto, compañeros, lo reafirmamos, lo dijimos en el semestre pasado, lo estamos repitiendo porque
Por ejemplo, cuando ustedes ven sentencias de la Corte de Constitucionalidad, la Corte recurrentemente utiliza estos conceptos de acu y ad quem. Entonces tenemos que saber qué es para no perdernos cuando estamos leyendo, sobre todo, sentencias emanadas de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, pasamos entonces al número 4. Sí. ¿Perdón? ¿Cómo se denomina? Es Bueno, entonces sigamos, compañeros, con el cuarto subtema, que es improcedencia de la apelación en una sentencia de juicio ordinario. Vamos a ver si lo recordamos, compañeros. ¿Alguien se recuerda cuándo una sentencia? Porque se recuerda que por naturaleza y por disposición hasta de la Constitución política, los procesos son hasta de 2 instancias. Quiere decir que la Constitución garantiza que se puede apelar. Ahora bien, ¿cuándo no podemos apelar una sentencia de juicio ordinario? Levantamos la mano y decimos. No todos. Es que algunos hablan y Cuando venza el plazo para que tengamos para interponer. cuando venza el plazo para interponer, pero eso ya es una actitud, digamos, pasiva de la parte procesal. Su inactividad, digamos, se sanciona con el hecho de que precluye el plazo de los 3 días para apelar. Pero sí tuvo el derecho, digamos, de apelar y no lo hizo. Pero ¿cuándo sí no podemos apelar? Ya no nos recordamos. ¿Cuándo sí no se puede apelar, aunque no nos guste y pataleemos, hagamos lo que queramos? ¿Cómo? Cuando ya se resolvió en segunda instancia. No, pues estamos hablando de la apelación, entonces ahí ya se agotó la apelación, porque pues, si no sería una cadena interminable, ¿verdad? Apelar. No, sí. Se apeló, llegó a la parte final de la segunda instancia, donde emitieron la sentencia, pero ya apeló. La idea es que una sentencia emitida no, digamos, es inapelable. Usemos la lógica, compañeros, pensemos. Sin ver ni leer ni nada, sino que pensemos cuándo no podría apelar una sentencia. Cuando era firme es porque no apeló, a ese le fue la mano, porque adquiriera firmeza a la sentencia. Vean, compañeros. Pero ¿cuándo no se puede? Vean, esto tiene que ver, compañeros, y creo que ya se les olvidó el tema. Y hay de 2 secciones. A los de ambas secciones. Vean. El juicio ordinario laboral existe un juicio biinstancial y un uniinstancial. Es decir, que la mayor parte son biinstanciales que se pueden apelar para que se diluciden las 2 instancias. Pero hay juicios ordinarios de única instancia y esos se realizan ante la sala de apelaciones. Lógicamente esos no se pueden apelar aunque no nos guste la sentencia. ¿Por qué? Porque la emitió el Tribunal Superior, que es el Tribunal de la Sala de la Corte de Apelaciones. No hay otro tribunal colegiado que pueda conocer de esa apelación. Claro, en materia laboral sí, el Código dice que superior a la Corte de Apelaciones está la Corte Suprema de Justicia,
Pero la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para conocer apelaciones, ¿verdad? Entonces quiere decir que en un juicio de única instancia, aunque no me parezca la sentencia, yo no puedo apelar, en otras palabras. ¿Por qué? Porque esa sentencia la emitió una sala de apelaciones, no la emitió un juzgado de primera instancia. ¿Cuándo se dan esos casos? Son casos, digamos, extraordinarios. ¿Cuándo se va a llevar en una sala un juzgado con un juicio ordinario uniinstancial o de única instancia? Es cuando se trata de trabajadores del Estado. Esto está establecido en la... ¿Cuál está en la ley de clases pasivas? No, en la ley de ONCE. Ahí aparece eso de los empleados públicos. Ahí aparece el tema de que esos son de única instancia y por eso se plantean las tema. Bueno, sigamos. Ahí estamos ya con estos subtítulos. Ahora vamos a entrar ya al esquema, compañeros, de las dos apelaciones. Ahí tratan de no perderse, compañeros. Vamos a ir. Concéntrense un rato para no. Bueno, me estoy durmiendo. Si tenés que primero pasar entonces ya después si la puedes tirar tienes que llegar a la declaración y es solo el se va directo y solo para los trabajadores Bien, entonces vamos a ir haciendo los esquemas así comparativos, compañeros. Apelación de una sentencia de juicio ordinario laboral, que es el conflicto que sería, podemos poner también un conflicto colectivo de carácter jurídico. Y aquí sería de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Ahí están los dos conflictos. Uno se inicia de acá y el otro termina en una sentencia arbitral. ¿Ya? Bueno. Siempre la primera etapa, compañeros, de todos los recursos sería la interposición, ¿verdad? En ambos casos sería la interposición. Para ese efecto, compañeros, van teniendo sus códigos, así van también copiando los fundamentos. Para ese efecto, veamos en el Código de Trabajo, artículo 365, inciso B. Dice en el inciso B, en la parte introductoria, en los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias y autos que pongan fin al recurso, inciso B, de apelación que debe interponerse dentro del tercer día de notificado el fallo. Entonces ahí hay una idea, compañeros. Interposición sería en un plazo de 3 días de conformidad con ese artículo que estamos viendo, el 365, inciso B. Algo que también es importante, compañeros, y que ahí no lo dice expresamente, es que la interposición es sin expresión de motivos.
Es decir, yo interpongo la excepción, pero no digo, el recurso de apelación, pero no digo por qué estoy apelando. Solo digo que no estoy de acuerdo con la sentencia y que se eleven las actuaciones a la sala y que a la sala le voy a decir yo los motivos. ¿Ya? Entonces, por eso la interposición es, y esto, aunque no lo dice expresamente el código, pero el código dice que cuando el expediente está en la sala fija 48 horas para expresión de los motivos de inconformidad. Entonces, los motivos yo técnicamente se los tengo que decir a la sala, no se los tengo que decir al juez de trabajo de primera instancia. ¿Ya? Por eso es que decimos que es sin expresión de motivos. Solo digo que no estoy de acuerdo y que apelo a esa sentencia, nada más. Pero no digo por qué, digamos. Esa es sin expresión de motivos. Y como fundamento, pues entonces ya dijimos que aquí pueden anotar el 365, inciso B. Ahora bien, vayámonos al artículo 404. Vayan al 404 del Código de Trabajo. Dice: en el caso de apelación presentada dentro de los 3 días, vayan leyendo ahí, presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la sala de apelación del trabajo y previsión social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibo de los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual deberá evacuarse antes de 10 días. Cuando se lee ese artículo, compañeros, nos está diciendo que también es un plazo de 3 días, es decir, es semejante a esta otra apelación, pero dice que se elevan los autos y que la sala va a resolver en 7 días. Quiere decir que no hay una etapa procesal para expresar agravios o motivos de inconformidad. Ojo, porque aquí sí hay, por eso se presenta sin expresión de motivos. Ahora, acá es diferente, porque acá el plazo sí es igual. El plazo 3 días. Y aquí es con expresión de motivos. Es decir, que es totalmente diferente. Aquí no decimos motivos porque más adelante la sala nos va a dar una audiencia para eso. Aquí sí decimos los motivos, aunque el código no lo dice, porque ese artículo que leímos no dice presente su apelación o interpongan allá con sus motivos, no dice. Pero tampoco dice que haya una etapa que me vaya a dar la sala para que yo exprese motivos. Entonces, si no voy a tener la oportunidad de expresar los motivos en otro momento, de una vez los digo. Entonces, aquí sin motivos y aquí con motivos. De una vez digo que estoy inconforme, que apelo y en virtud de los siguientes motivos. 1, 2, 3, 4. Digo todos mis argumentos por qué yo considero que la sentencia no está conforme a derecho. Y aquí allá podemos anotar como fundamento el artículo 404. Ahora regresamos a este lado, al juicio ordinario. En este caso, una vez interpuesto el recurso, entonces viene la resolución del juzgado, ¿verdad? Ahí es donde podemos anotar, compañeros, que la resolución es en el sentido de que concede o deniega la apelación. De cualquiera de las dos maneras, concede o deniega la apelación. Ahora bien, supongamos que el juez mezcle cuestiones personales en los procesos y de repente yo presenté la apelación, pero porque no le caigo bien o porque hemos tenido algún inconveniente, él viene y se encapricha y lo que hace es denegar la apelación. ¿Qué hago yo? ¿Cómo? El ocurso de hecho. Es ahí donde surge el ocurso de hecho. Entonces ahí lo podemos anotar. Podemos hacer las anotaciones ahí.
La resolución es entonces que concede o deniega la apelación. En el caso que deniegue, procede el ocurso de hecho. Me dice que no admite para su trámite, entonces yo puedo presentar el ocurso. ¿Puedes indicarme a dónde puedo presentar el ocurso de hecho? Ante la corte. Ante la corte ya, la sala de corte de apelaciones. Ya no de la sala, ¿verdad? Ya es ante la sala. No. Sí, es que usted viene y presentó la apelación ante el juez de primera instancia. El juez le notifica a usted que le denegó la apelación, que no la admitió para su trámite. Entonces usted redacta su ocurso de hecho y se va a la sala jurisdiccional a presentar su ocurso. Sí, pero lo que estaba viendo una vez es que la sala de negados inclusive el ocurso, se tenía que presentar la plata, pero no sé si eso me contra derecho. ¿Qué tipo de sala que Porque eso es, la ley lo dice que es ante la sala jurisdiccional, porque la sala que la que conoce. Bueno, tal vez algo administrativo de repente que haya que se presentaran del centro administrativo, que de ahí se lo pasaran a la sala, de repente. Pero sí, legalmente la sala, porque es una ley lógica, ¿verdad? Digamos, hay una sala jurisdiccional que conoce las resoluciones de este juzgado denegó, entonces usted tiene que irse a quejar a la sala. A decirle, mire, que él no me admitió mi apelación, revise. Entonces le pide un informe al de abajo para que le informe por qué no le admitió para su trámite de apelación. Y si la sala considera que sí es procedente, entonces admite para su trámite y sigue la apelación. ¿Cómo te fue? ¿Y qué tantos tengo que describir en el recurso? O sea, en el recurso ya pongo mis agravios, no, porque lo que pasa es que para todo, digamos, están las etapas procesales. Lo que se hace al principio es que usted tiene que argumentar porque usted considera que el juez está equivocado al haber rechazado. Sí, pues, usted tiene que dar la razón por la cual usted considera, porque por ejemplo, si el juez le dijera que se rechaza la apelación porque la presentó extemporáneamente, digamos, fuera del plazo de los 3 días, pero usted hace las cuentas y sí está en los 3 días, esa sería la justificación. Le dice a la sala que usted cumplió con el plazo de interposición de la apelación y le hace cuentas con manzanitas, ¿verdad? De los días. Así sí, yo el tercer día presenté la apelación, no sé por qué después está diciendo que yo lo presenté. Entonces, la sala tendría que revisar ese motivo suyo. ¿Por qué usted considera que debió haber admitido? Hay que recordar de que el juez de trabajo no tiene que entrar a considerar nada del fondo de la apelación. El juez de trabajo solo tiene que limitarse a ver lo básico. Si la resolución es apelable, una sentencia por naturaleza va a ser apelable, bueno, entonces sí procede. Y luego ver el plazo que usted haya cumplido los 3 días que dice la ley, porque si no lo cumplió, entonces ya, como dijo la compañerita, ya está firme la sentencia, ¿verdad? Usted se atrasó, digamos que va hasta el 4.º día a presentar la apelación, aunque usted tenga toda la razón. ¿Y por medio de cuál jueces, se pide todos que los abogados digan que usted tiene la razón para una apelación y que usted pudo haber ganado la apelación, pero como se le fueron los incidentes? Prevención procesal. Memorial. Ya no se puede hacer nada. Di que eso se pide por memorial, ¿no? Sí, todo es por escrito. Okay. Todo es memorial. Bueno. Entonces vamos aquí con la resolución. Entonces la resolución dijimos que se concede o se deniega. Si se deniega, entonces el recurso de hecho, para plantear el recurso también hay 3 días. Eso está en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Hay que recordar que eso está en los artículos 611 y 612 del Procesal Civil, que se aplica por supletoriedad en materia laboral. Anótenlo por ahí, compañeros. 611, 612, Procesal Civil. 611, 612. Entonces, dice ahí, en el ocurso de hechos, que hay 3 días y es ante la sala de apelaciones. La sala pide un informe de 24 horas, esas es, digamos, como las etapas que hay que agotar en el ocurso de hecho. Se presenta en 3 días,
Sala de apelaciones, la sala pide un informe en 24 horas al inferior y resuelve 24 horas después. Entonces son 3 días, 24 horas, 24 horas. Las etapas, repitiendo, 3 días para interponer el ocurso, 24 horas para informe del órgano inferior y 24 horas para resolver. 3 días, 24 horas, artículos 611, 612, proceso civil y mercantil. Ahora, ¿qué pasa si la sala contradice a la primera instancia y dice, bueno, esto sí es apelable? Entonces concede la apelación y ya empieza el procedimiento normal de la apelación. Bien, entonces del otro lado, compañeros, tendría que ser, en este caso, también la resolución y todo lo que estamos hablando de esta parte, pues, también podría aplicarse allá. Digamos que si alguien le deniega la apelación y no procediendo a esa denogatoria, fíjense que, por ejemplo, hay muchos motivos, ¿verdad? Y nada que el compañero preguntó, pero por ejemplo, uno es el plazo, ¿verdad? Que usted, por ejemplo, se le vaya el plazo. Pero yo me recuerdo que en el semestre anterior les conté un caso que no era laboral, pero sí se podría ocurrir en laboral, ¿verdad? Ese era un caso de un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, que en la práctica se le dice común, pero que el Código Procesal Civil no dice común, solo juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, ahí hay sentencia en ese juicio. Y en ese juicio la sentencia es apelable. Entonces yo me recuerdo que nosotros promovimos un juicio ejecutivo y resulta que se dictó sentencia y era desfavorable para la otra parte. Y el demandado lo que hizo fue presentar la apelación. Digamos que todo se tiraba en orden. Pero, y ojo con esto, compañeros, con el tema electrónico. Hay muchos, por ejemplo, estudiantes o profesionales que se basan en determinados formatos de memoriales o instrumentos notariales, lo que sea, de otros profesionales o que alguien ha redactado. Entonces, este abogado usó un formato de una sentencia, de una apelación, me imagino, de otro caso, y le hizo las adecuaciones, pero no le hizo una adecuación que significó que le rechazaran la apelación. Por ejemplo, no me recuerdo bien la fecha, pero digamos que dijera que apelaba la sentencia del 3 de marzo del 2021, por ejemplo. Y resulta que la sentencia sí era del 3 de marzo, pero no era del 2021, sino del 2022, por ejemplo. Entonces el juzgado de primera instancia civil dijo que se rechazaba esa apelación porque no existía en el proceso una sentencia de fecha 3 de marzo de 2021, que era la que decía esa parte procesal que estaba apelando. Entonces, solo por una palabra, digamos, porque era 2021, 2022, solo una palabra, en lugar del 1 tenía que ir el 2, por ejemplo, por esa palabra rechazaron la apelación. Todo lo demás estaba bien, menos la fecha en el año. Entonces, compañeros, esto es importante porque nos llama a la reflexión que no tenemos que ser muy confiados, compañeros, sobre todo en temas legales. Aunque uno esté corriendo en la oficina, compañeros, siempre hay que tratar de leer, hacer el documento, leerlo, releerlo, a efecto de que vaya lo mejor posible, compañeros. Lo mismo en el ámbito notarial. Porque si no, por ejemplo, a este colega le significó que le rechazaran su apelación, solo por no haber puesto el año correcto. Todo lo demás iba bien. Y entonces él, pues ya no pudo hacer otra cosa, compañero, porque ahí
Era evidente que él se equivocó al indicar la fecha de la sentencia que estaba impugnando. Entonces, ojo, compañeros, siempre he dicho que al ejercer la profesión, compañeros, por naturaleza todos somos imperfectos, cometemos errores, pero no podemos, es imperdonable cometer errores profesionales. Porque este colega, por ejemplo, que no cambió el año en ese su formato, significó para su cliente que ya no se conoció la apelación en la sala de la Corte de Apelaciones. Entonces, digamos que es como los médicos, ¿verdad, compañeros? Los médicos cometen un error y mañana nos estamos enterrando, ¿verdad? Así es la cosa. Entonces, el tema de las carreras universitarias, compañeros, es que los errores se pagan. Y, por ejemplo, en este caso de la apelación, lo pagaron ellos, ¿verdad? Que el abogado no tuviera ese cuidado, porque su cliente ya no tuvo la posibilidad de que se ventilara a la segunda instancia. De repente, en la segunda instancia, pudieron habernos ganado parcial o totalmente, pero como no se pudo abrir porque no lo hizo bien, lo mismo pasa en notariado, compañeros. Usted comete un error, aunque dicen que los errores del notario se testan, pero se testan según el código antes de firmarlos. Entonces, ya firmados ya no se puede, ¿verdad? Porque ahí ya es un delito. Y en un instrumento público está autorizado que yo todavía le estoy metiendo datos. Qué trabajo, ¿cierto? De repente, fíjense que antes en el registro de la propiedad usted presentaba una escritura y, por ejemplo, se la rechazaban por algún motivo. Muchos notarios lo que hacían es ir al protocolo, le hacían un entrelineado testado para corregir el asunto, lo salvaban al final, y por eso ustedes ven, tal vez han visto protocolos reales. Hay algunos que dejan hasta 10 o 15 líneas en blanco, ¿va? Antes de, entre el texto y la firma, lo cual también es ilegal. El código dice que es solo el espacio necesario para la firma, en el código notariado. Entonces, yo no puedo entender que el espacio necesario para la firma sean 20 líneas, ¿no? Claro, hay gente que tiene una firma así toda grande, ¿va? Pero es raro, ¿no? Aparte hacen así firmitas, ¿va? O ponen su nombre nada más. Pero muchos, entonces eso lo hacían, compañeros, con el ánimo de después salvar al final algún empezado o algún entrelineado. Y eso era ilegal. Ahora ya no lo permite, ningún registro permite que usted toque el instrumento, ¿va? Si usted se equivocó en una escritura, lo que tiene que hacer es que, para corregirle. Vamos a ver ¿qué les dijo el profesor de notariado? ¿Qué se hace? Levanten la mano. ¿Qué hago, por ejemplo, si se me olvida? Por ejemplo, si en una escritura se me olvida indicar la nacionalidad del otorgante, me la rechazan por ese motivo, la suspenden, mejor dicho, en el registro de la propiedad. Entonces, ¿qué hago para corregir eso? ¿Qué se hace para corregir un error en una escritura? ¿De qué? Es accesible este proceso. Ahí está la compañera que revisó ahí. Sí, es otra escritura, entonces otra escritura de, por ejemplo, una ampliación, sería correcto. Se me olvidó, entonces yo amplío la escritura. Ahora bien, en la ampliación, salvo algunas cuestiones excepcionales, en muchos casos, para hacer una escritura secundaria, tienen que comparecer otra vez las partes. O sea, comparece A y B, por ejemplo. En la ampliación tiene que... Ahora bien, pero ¿qué pasa si ya está muerto? Porque tiene derecho a audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, firmó la semana pasada y ingresé la escritura, pero esta semana me dicen que está suspendida. Y llamo a la casa y dicen, mire, ya viene, vamos a celebrar los 9 días. Entonces, ¿qué hago? Ya vieron que hay muchos efectos, ¿no? O sea, los errores se pagan. Él obviamente ya no puede firmar porque hace
está bien muerto, ¿va? Tal vez lo vaya a sacar y que le ponga el dedo en la boca. Pero ya científicamente se puede establecer si una impresión dactilar es pre o post mortem, es decir, ya estaba muerto de plano y le jalaron la manita. ¿Verdad? Entonces, la cuestión, compañeros, es de que es una escritura accesoria para de ampliación o de modificación o de aclaración del instrumento principal. Eso se hace, en algunos casos puede ser por mí y ante mí, es decir, no hay necesidad que comparezcan las partes. En otros casos, cuando es sobre el fondo del contrato, sí tiene que comparecer las partes. Y si ya estuviera muerto, pues entonces ya nunca se puede decir la escritura, ¿qué van a hacer entonces intestado? Entonces es interesante, compañeros, pero esto en relación a los errores que se cometen. Voy a dormir inquietos de ahí. Mejor, bueno, ahí nos quedamos.